Hola, continuamos con nuestras clases de física de segundo de bachillerato. Estamos con el bloque 4, física del siglo XX. Vamos a terminar, poner punto y final con este vídeo, a este pequeño análisis sobre principios, fundamentos de física cuántica, con un pequeño brevario sobre mecánica cuántica, donde vamos a analizar, sobre todo desde un punto de vista histórico-científico, todos los sucesos y las efemérides que tuvieron lugar hasta la instauración del formalismo, así como algunos principios fundamentales de esta nueva teoría que supuso una revolución en la física y en la ciencia en general. Es importante tener en cuenta que, dado que no vamos a poder adentrarnos enormemente en lo que es la teoría en sí, desde el punto de vista físico o científico, es importante tener en cuenta el aspecto histórico, ¿no? De cómo una teoría, se desarrolla de manera totalmente novedosa, porque hasta principios del siglo XX, hasta la mecánica cuántica, un poco también le sucede a la relatividad general. La física normalmente ha ido comparando teoría con experimento. El problema es que la mecánica cuántica, cuando se desarrolla a principios del siglo XX, no dispone de la tecnología necesaria para llevar a cabo los experimentos. Entonces, los científicos están como un poco luchando contra viento y marea, porque es trabajar de una forma en la que no se ha trabajado antes, yendo más allá de lo que experimentalmente se puede demostrar, a la espera de que unos años más tarde, con la tecnología, pues se pueda, con el avance tecnológico, se pueda corroborar aquello que teóricamente se ha planteado. Esta forma de trabajar, evidentemente, ya está más que consolidada y grandes teorías, como por ejemplo el modelo estándar de física de partículas, pues hoy día se trabaja con él, aunque hay algunas cosas que experimentalmente todavía no se hayan podido llevar a cabo, esos experimentos, por falta de tecnología o de recursos o por el motivo que sea, y siguen siendo teorías que se consideran consolidadas y bien fundamentadas. No vayamos a pensar que por el hecho de que porque se vaya avanzando en una teoría sin una corroboración experimental clara, evidente, justo a la vez que se plantea una propuesta teórica, se supone que ya la ciencia o la física está caminando sobre un vacío, ¿no? No tenemos que tener esa idea. Y luego hay otro aspecto importante. Uno a lo mejor piensa, si no está acostumbrado a la lectura, a lo mejor de divulgación sobre historia de la ciencia y cosas así, que un científico está en su casa solo, en su laboratorio, desarrollando una teoría. Y eso no ocurre así. O sea, en concreto, el desarrollo de la mecánica cuántica es una maravilla, un gran ejemplo de colaboración entre personas de muy distinta nacionalidad, de muy distinto origen, ya no solamente nacional, sino religioso, y que entre ellos colaboran para avanzar, para un progreso, para el progreso científico. Más tiene lugar quizás en la época más cruda de toda la sociedad moderna, como puede ser el periodo previo a la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras y luego la posterior Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que también hay que ensalzar, ¿no? ese nivel colaborativo entre todos estos científicos. Por lo tanto, debemos de entender que el desarrollo mecano-cuántico no es individual o aislado, sino que son un conjunto de personas que están en interacción constante mediante conferencias, mediante charlas, mediante cartas, y poco a poco se van como mutuamente ayudando, ¿no? Evidentemente, cada científico o cada grupo de investigación tiene sus premisas, su hipótesis, y entran en conflicto con otros grupos, pero no deja de ser un debate sano que va buscando el progreso de la teoría. Bien, antes de pasar a hablar exactamente de la teoría mecano-cuántica, podemos repasar un poco esos antecedentes al formalismo. Ya hemos visto en 1900 y en 1905 cómo Planck, con su hipótesis para el cuerpo negro, cómo Einstein, con el efecto fotoeléctrico, ya plantean, Planck quizás de un modo un poco más sutil, la idea de una cuantización.
En Einstein está clara la cuantización de la luz, de la radiación, y hay una serie de experimentos entre 1909 y 1920 que prácticamente están corroborando, ¿no?, aquella idea de los cuantos de luz que propone Einstein. Sin embargo, la comunidad científica todavía es bastante escéptica ante esa idea. Tenemos que esperar hasta 1922 con un experimento que se llama efecto Compton, donde se puede confirmar exactamente la existencia de los fotones. Los fotones son los cuantos de luz de la radiación, es decir, esas partículas que son los que portan la radiación o la electromagnética, digamos, ¿vale? Y es precisamente cuando se le da a Einstein el premio Nobel. Por lo tanto, vemos que prácticamente hay 15 años, más de 15 años en los que la apuesta de Einstein está puesta en duda constantemente, ¿no? Incluso, y a mí me gusta resaltar este hecho, Bohr, Kramer y Slater, que son tres físicos también muy importantes de la época, entre ellos Bohr, sin lugar a dudas, es de los más importantes, hace una propuesta en 1924 que a nivel historiográfico se conoce como propuesta BKS, en la que todavía hasta muestra cierta... este grupo de científicos y sus seguidores pues muestran un poco de escepticismo ante la idea de la cuantización, ante la idea de la discretización de la radiación de la luz, e incluso llegan a postular una posible falta de conservación de la energía en algunos procesos atómicos para intentar evitar hablar de cuantización. Evidentemente, estos científicos a los años reconocieron el error de esa propuesta, pero para que veamos como un ejemplo evidente de que un científico debe de estar constantemente trabajando y asumir tanto el error como el acierto con humildad. Y evidentemente Bohr, a pesar de esta propuesta de 1924 en contra de la cuantización, luego después se erige como uno de los grandes estandartes de la mecánica cuántica. O sea que no significa que una persona pueda tomar un camino en un momento y luego después ya tenga que mantenerse ahí, ¿no? La ciencia hay que estar en constante cambio y abierto a nuevas opciones. Bien, pues en 1924 aparece uno de los grandes principios o ideas sobre los que se construye la mecánica cuántica. Se lo debemos a Louis de Broglie, y es lo que se conoce como la dualidad onda-partícula. Todavía no tenemos formalismo cuántico, es decir, no tenemos una teoría cuántica, y entonces Louis de Broglie, se propone intentar de alguna forma unir la cuántica con la clásica, ¿no? La física clásica con la física cuántica. Y para ello plantea una hipótesis, ¿no? Una hipótesis de simetría, que es la hipótesis o dualidad onda-corpúsculo. Es decir, esta hipótesis de dualidad onda-corpúsculo la podemos enunciar del siguiente modo. Al igual que los fotones se comportan como partículas, o como ondas, es decir, toma la idea de Einstein de que la luz, la radiación, está cuantizada, pero evidentemente la luz sabemos que es una onda también.
porque hemos visto fenómenos ondulatorios como la interferencia, la difracción a lo largo de este curso. Entonces, al igual que los fotones se comportan como partículas o como ondas, también las partículas materiales, es decir, partículas con masa, porque los fotones no tienen masa, se comportan como partículas o como ondas. Es decir, cualquier partícula con masa puede tener un comportamiento ondulatorio o un comportamiento corpuscular. ¿De acuerdo? Esa es la idea. A priori puede parecer un poco extraña, pero es una hipótesis a la que tiene que plantear para intentar idear una forma de unir, ¿no?, esa idea cuántica que están haciendo en esta época con toda la física clásica anterior. Que hace una propuesta de unas cosas que de Broglie denomina ondas de materia y demás, muy interesante, pero lo que verdaderamente, digamos, permanece, ¿no?, es esta idea de la dualidad. Y básicamente se puede resumir en una fórmula. Y es que el momento lineal, que es la masa por la velocidad de una partícula, es igual a h partido por la longitud de onda de esa partícula. Entonces podemos establecer, existe una relación entre el momento lineal y la longitud de onda. Este hecho, de alguna forma, nos está diciendo que hay una relación entre algo que es característico de la partícula, como es el momento lineal, P es una magnitud claramente de partícula, con una magnitud claramente ondulatoria, como es la longitud de onda. ¿De acuerdo? Además, esta apuesta por el momento lineal, por esta relación entre el momento lineal y la longitud de onda, lleva a de Broglie a alcanzar esa hipótesis de cuantización de las órbitas que planteaba Bohr en su modelo. Porque si el momento es igual a h partido lambda, de Broglie nos dice que el electrón, cuando está en su órbita en el átomo girando, de alguna forma su comportamiento ondulatorio debería asociarse a una onda estacionaria. Y recordemos que si es una onda estacionaria, pues de alguna forma dice de Broglie que en esa longitud de la órbita, que sería 2pi por r, una circunferencia, deberían entrar un número entero de longitudes de onda del electrón. Entonces se produce una igualación que 2pi r tiene que ser igual a n veces lambda, y como lambda es h partido mv, entonces de aquí se puede llegar a la relación de Bohr, que dice que el momento angular mv por r es igual a nh partido 2pi. Es decir, que la dualidad onda-partícula o la propuesta de Broglie tiene un sustento que ya tenía, que era el átomo de Bohr, el modelo de Bohr, que estaba más que consolidado, ¿vale? Eso como añadido. Entonces, esta idea de dualidad onda-partícula ahora después volveremos con las relaciones de indeterminación, porque es bastante interesante, sobre todo cuando la comparamos o la conectamos con la teoría de complementariedad de Bohr o la interpretación de Copenhague sobre la mecánica cuántica. Vale, una vez que tenemos esta dualidad onda-partícula, a finales de 1924, aparece 1925 es un año muy convulso en cuanto a la mecánica cuántica, porque nos encontramos con la aparición, digamos, ya del formalismo teórico. Esa teoría
sobre la que se erige toda la cuántica. El problema es que para el desarrollo del formalismo hace falta una matemática muy compleja y también muy novedosa. Entonces podemos decir que se plantean dos formalismos. Tenemos por un lado, a mediados el 25 de julio de 1925, se publica lo que se conoce como el formalismo matricial, ¿de acuerdo? Que es debido a Werner Heisenberg, un físico también muy importante alemán, y básicamente utiliza las matrices, una formulación rigurosa de la mecánica cuántica utilizando matrices. Las matrices en aquella época eran un elemento matemático muy novedoso, prácticamente muy poco utilizado y poco conocido. Y en enero de 1926 aparece otro formalismo, que es lo que se conoce como el formalismo ondulatorio, debido a Schrödinger. ¿De acuerdo? El formalismo matricial de Heisenberg emplea, pues, aspectos, ya digo, de una matemática muy compleja y novedosa debida a Born y Jordan, mientras que Schrödinger desarrolla el formalismo utilizando una matemática más asequible dentro de lo que cabe y partiendo de las ideas de Einstein y de Broglie, las ondas de materia, esa dualidad onda-corpúsculo, onda-partícula. Y se descubre que ambos formalismos son equivalentes unos meses más tarde. Ambos formalismos son equivalentes. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que el formalismo ondulatorio de Schrödinger es matemáticamente, digamos, más fácil, más asequible. Entonces, coge ventaja o es más utilizado por los físicos del momento que el formalismo matricial. Luego después, al encontrarse esa equivalencia, pues digamos que hoy en día hay como una mezcla, ¿no? Se utilizan ambos formalismos ya combinados de manera conjunta. Tenemos dos obras históricas que digamos que aunan ambos formalismos. Por un lado tenemos la obra de 1927 de von Neumann y luego también en 1930 Dirac, otro físico también muy importante, que hace también otro formalismo, plantea un formalismo de la mecánica cuántica que aglutina ambos formalismos, ¿no? Sobre todo dándole un peso especial al formalismo matricial que había perdido anteriormente por lo que hemos comentado, ¿no? Que el formalismo ondulatorio es más asequible. ¿Cuál es el gran problema del formalismo ondulatorio? Pues que el formalismo ondulatorio es un formalismo con unos principios físicos que no están muy bien establecidos. Digamos que al no tener experimentos sobre los que apoyarse y ser una teoría muy nueva, eso hace que los planteamientos teóricos puedan tener sentido, pero luego no tengamos forma de explicar por qué las cosas ocurren como tienen que ocurrir o a qué quieren decir los resultados teóricos que vamos encontrando, ¿no? ¿Qué correspondencia tiene con la realidad física que observamos, ¿no? Es muy interesante y conecta mucho con aspectos, digamos, de divulgación científica y que se habla mucho de la mecánica cuántica. La interpretación probabilística
de Born, también de 1926, para la función de onda. ¿Vale? El formalismo ondulatorio habla de unas entidades matemáticas que se llaman funciones de onda, que son funciones matemáticas que están en un espacio matemático concreto y que no está claro a qué hacen referencia exactamente. Digamos que son un sistema físico, el sistema físico es la función de onda, pero claro, esa función de onda en función del experimento o de la situación, pues puede asociarse a un electrón, a un átomo completo, a temas matemáticos y físicos bastante complejos, pero no está claro exactamente si hay una equivalencia real, ¿no?, de esa función de onda con esa entidad física a la que representa. Entonces, Born, en 1926, propone una interpretación probabilística, es decir, que el cuadrado, el módulo al cuadrado de esa función de onda significa, de alguna forma, la probabilidad del sistema físico, ¿no? Si la función de onda está representando la posición, digamos que ese módulo cuadrado de la función de onda nos está indicando la probabilidad de encontrar, por ejemplo, el electrón en un espacio concreto. Si esa función de onda está representando, como digo, el espacio. Pasa que, bueno, generalmente es el espacio, aunque podría representar otras cosas, ¿no? Es esta interpretación, que tampoco es tan clara, digamos que no es, digamos, no es que esto va a misa y es tal cual, digamos que todo esto es un poco, es cierto que hablamos de una densidad de probabilidad y demás, pero bueno, sí es cierto que a nivel divulgativo, pues siempre se suele hablar de la probabilidad, de que la mecánica cuántica anula el determinismo y entramos ya en una fase de relativismo. Tampoco debemos de llegar tan lejos. Digamos que la mecánica cuántica es una teoría que está bien construida y simplemente que digamos que los instrumentos matemáticos que describen la realidad pues lo hacen de una forma distinta a como lo hacen normalmente otro tipo de instrumentos en la física clásica, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en muchas divagaciones. Lo importante es conocer que hay dos formalismos y que hay una interpretación probabilística para la función de onda. El hecho quizás más importante de todo esto es que tenemos un año, el de 1925 y 1926, que conseguimos un formalismo, pero ese formalismo no tiene, digamos, una interpretación física clara. Y además se complica porque se descubre a lo largo de estos años una realidad que tiene que ver con los propios experimentos y que en el propio desarrollo teórico de los formalismos se observa que matemáticamente también sucede. Y es lo que se conoce como el principio de indeterminación de Heisenberg. En 1927, por lo tanto, ya estaban los dos formalismos de la mecánica cuántica y se había encontrado, digamos, esa equivalencia entre los formalismos. Heisenberg formula este principio que es intrínseco a la propia teoría cuántica.
Y ahora nos pararemos un poco más en qué quiero decir con que es intrínseco a la propia teoría. Quizás es un aspecto muy importante. Básicamente, el principio dice que hay magnitudes en un sistema físico cuántico, hay magnitudes que están conjugadas, que por motivos en los que no podemos entrar son magnitudes conjugadas. Y esa conjugación entre esas magnitudes condiciona el nivel de precisión que se puede tener al medir una de ellas. De tal forma que si uno intenta medir una magnitud con mucha precisión, su magnitud conjugada pierde toda la precisión posible. Hasta el punto de que si determinamos con absoluta precisión una magnitud, teóricamente, su conjugada se pierde por completo. Es imposible de conocer. ¿Vale? En un sistema físico cuántico, existe una indeterminación, o mejor lo vamos a decir de otra manera, en un sistema físico cuántico no es posible determinar con precisión absoluta dos magnitudes conjugadas. En concreto, el producto de incertidumbres entre ambas magnitudes siempre es mayor o igual a h partido 2pi. En concreto vamos a definir dos pares de magnitudes conjugadas. La posición y el momento. Y otras magnitudes conjugadas son la energía y el tiempo, ¿vale? De tal forma que la incertidumbre, es decir, el error que yo puedo cometer en el cálculo de la posición multiplicado por el error que yo puedo cometer en el cálculo del momento, siempre tiene que ser mayor o igual que h partido 2pi. En el caso de la energía y del tiempo, pues también sucede. Pasa que la incertidumbre, la indeterminación energía-tiempo no vamos a entrar en ella, simplemente para que la conozcáis. La incertidumbre posición-momento, pues sí podemos hacer algún que otro problemita sencillito. Básicamente es sustituir y demás. ¿Vale? Bien, ¿qué quiere decir este principio de indeterminación? Pues de alguna forma nos está diciendo que en la teoría cuántica yo no puedo calcular con precisión absoluta a la vez dos magnitudes conjugadas. Aquí se me olvidó poner a la vez porque es en el mismo momento, en la misma
dos magnitudes conjugadas. Por lo tanto, si yo deseo determinar la posición de un electrón, por ejemplo, en su órbita, pierdo por completo el conocimiento que puedo tener del electrón acerca de su velocidad, porque el momento lineal es masa por velocidad. Y al contrario, si yo deseo determinar la velocidad del electrón en la órbita, pierdo por completo la posibilidad de conocer su posición. ¿Vale? Porque al final el producto entre los errores, el de incertidumbre, es siempre mayor o igual que una cantidad. De modo que si el error o la incertidumbre de conocer la posición es 0, porque conozco la posición exactamente dónde está, la incertidumbre en P se hace infinita, para que el producto sea una indeterminación mayor o igual que h partido 2pi. Igual ocurriría con la energía y con el tiempo. ¿Vale? ¿Y por qué digo que este principio es intrínseco a la propia teoría? Muchas veces uno lleva el error de pensar que esto es debido a problemas en los instrumentos de medida, en nuestra tecnología, que en el futuro esto se va a poder solucionar, pero nada más lejos de la realidad. La propia teoría, cuando uno la desarrolla matemáticamente, encuentra estas relaciones de indeterminación. Es decir, no está permitido, no se puede, por la propia teoría, encontrar precisión absoluta en dos magnitudes conjugadas a la vez. Por lo tanto, es algo intrínseco, propio de la teoría, ¿vale? Es muy importante. Es muy interesante, por ejemplo, la conexión, y es con un poco que nos va a permitir conectar con el último punto de la charla, del vídeo, y es la conexión de este principio de indeterminación con la propia teoría clásica, ¿no? Que es esa conexión. Porque claro, la gente podría pensar, bueno, entonces ¿qué pasa? Que esta teoría nueva, tan extraña y misteriosa encima, nos está diciendo que hay un principio de indeterminación, por ejemplo, al determinar la posición y la velocidad de un objeto. Entonces, en física clásica eso no sucede. Pues no será porque la teoría cuántica está mal, no será porque la teoría cuántica no es correcta. Ya se encargaron los físicos del momento en determinar que esa relación de indeterminación entre esas dos magnitudes se perdía cuando nos adentrábamos en las regiones de la física clásica. En física clásica esto no puede suceder, porque en física clásica, fijaos que hablamos de objetos que tienen una masa muy grande. Entonces, imaginemos un coche, por ejemplo, desplazándose por una carretera y yo quiero saber su posición y su momento. Igual que digo su momento, pues puedo decir delta V por su masa. Porque su masa entiendo que la tengo fija. Esto tiene que ser mayor o igual que h partido 2pi. Si yo despejo la masa, la incertidumbre en la posición y la velocidad tiene que ser mayor o igual que h partido 2pi por m. El problema es que h es un número muy pequeño, del orden de 10 elevado a la menos 34, y m es una masa que a medida que va creciendo va haciendo este factor cada vez más pequeño. ¿De acuerdo? De tal forma, este producto cada vez puede ser más pequeño y al final acaba tendiendo a 0. Si m crece, entonces este producto tiende a 0. Por lo tanto, se pierde el principio de indeterminación cuando nos aproximamos a regiones de física clásica, es decir, con objetos macroscópicos. Bien, pues ya hemos hablado un poco del desarrollo histórico de la mecánica cuántica y de dos fenómenos o dos principios interesantes, como son la dualidad onda-corpúsculo y el principio de indeterminación. Todo esto tiene su... podemos
aglutinarlo en un experimento que es muy interesante y es el experimento de la doble rendija, ¿vale? Podemos comentarlo brevemente para que veamos cómo el fenómeno de la indeterminación o el de la dualidad onda-corpúsculo tiene cabida en la mecánica cuántica. Nosotros conocemos ya el experimento de la doble rendija, sabemos en qué consiste, hablamos de una fuente de luz, que se hace pasar por dos rendijas y se proyecta el resultado sobre una pantalla. Nosotros sabemos que si la fuente de luz la estudiamos de manera ondulatoria, hablamos de frentes de onda que cuando llegan a las dos rendijas se convierten, por el principio de Huygens, en nuevos focos emisores de nuevos frentes de onda. Y entonces, pues, esas ondas interfieren y al final obtenemos un patrón de interferencia en la pantalla. Lo interesante de este experimento es que como foco emisor yo puedo colocar una fuente de luz, un láser por ejemplo, y como sabemos esa luz también se comporta como partícula, por lo tanto observo esa dualidad onda-corpúsculo. Pero por si fuera poco, si yo utilizo como foco emisor electrones, un cañón de electrones, que son partículas con masa, o átomos, o incluso se ha llegado a hacer este experimento con virus, se observa ese patrón de interferencia que es propio del carácter ondulatorio. Empleando luz, electrones, átomos, observo el patrón de interferencia. Entonces veo esa dualidad onda-partícula o onda-corpúsculo, porque para mí son partículas y se comportan como ondas. Pero es que además se han hecho experimentos en los que uno diría, bueno, ¿y qué pasa si cerramos, por ejemplo, esta rendija? O aún mejor, imaginemos que somos capaces de colocar un sensor en cada rendija para poder determinar por qué rendija pasa cada electrón. Porque claro, así visto, el foco emite electrones, bolitas, pum, pum, pum. Y uno dice, bueno, pues está muy bien, veo mi patrón de interferencia, pero yo quiero saber exactamente cómo se forma ese patrón. Yo quiero saber por dónde pasan los electrones en las rendijas para formar ese patrón de interferencia. Como son partículas, pues voy a ver por dónde pasan. Entonces se me ocurre generar otro experimento que es la doble rendija con sensores. Es decir, de nuevo tengo aquí mi foco, tengo mis rendijas y coloco aquí los sensores. Digamos que sensor 1 y sensor 2. Estos sensores van a pitar o van a coleccionar la información cada vez que me diga, cada vez que un electrón
pase por una de las rendijas. Claro, como son electrones, además puedo hacer que este foco emita un electrón cada X tiempo. De manera que yo pueda anotar fácilmente por dónde ha pasado el electrón en cada situación. Pues se da la circunstancia de que si yo hago ese experimento con los sensores, yo observo un patrón que no es exactamente de interferencia. Pierdo el patrón de interferencia. Es decir, se me acumulan electrones en una zona de la pantalla acorde con una rendija y se acumulan electrones en otra zona de la pantalla debido a la otra rendija. Algo así como si yo estuviera en una feria con una escopeta disparando a unos muñecos. Yo voy lanzando balines y voy acumulando puntos en los sitios en los que voy golpeando con las balas. Pero jamás se me va a producir un patrón de interferencia, sino que se me generan como dos zonas donde han impactado más balas, que son las zonas donde la rendija está abierta, y otras zonas donde alguna vez impacta alguna bala, porque claro, las balas no pasan totalmente rectas, sino que las balas a veces pues se desvían un poquito y entonces no chocan justo en la zona donde están las rendijas, sino que se abren un poco, ¿no? Digamos un poco de dispersión. Pero en general hay como dos máximos debido a las balas que atraviesan las rendijas. De modo que si yo soy capaz de determinar por dónde pasan los electrones en cada una de las rendijas, pierdo el patrón de interferencia. Si soy capaz de determinar por dónde pasan los electrones, pierdo el patrón de interferencia. Es decir, los electrones se comportan como partículas. Dejan de comportarse como ondas. Ya son como si fueran las balas, como hemos dicho, de una escopeta. ¿Por qué motivo se pierde el patrón de interferencia que antes teníamos bien determinado? Pues básicamente por el principio de indeterminación de Heisenberg. Como yo soy capaz de saber la posición exacta del electrón en cada punto de su trayectoria, pues estoy de alguna forma perturbando el sistema cuántico. Ya el sistema físico ya no es el fenómeno no es el experimento de la doble rendija, es el experimento de la doble rendija con una persona, con un dispositivo experimental perturbando con sensores y conociendo exactamente la posición de las partículas, de los electrones, pues se genera una incertidumbre enorme en el momento y con ello se pierde también el patrón de interferencia. Por lo tanto, podemos comprobar que con el experimento de la doble rendija se observa esa dualidad onda-partícula y también se observa que hay una estrecha relación, una íntima conexión entre el sistema físico y el observador. De manera de que si un observador perturba un sistema físico, intenta interactuar con él para conocer información, ya lo está perturbando, ya lo está modificando.
ya no es un sistema físico aislado, libre. Esto es una visión totalmente nueva, pues en la física clásica este problema no se planteaba, no se pensaba en la idea de que al perturbar el sistema para investigar en él, uno lo estaba modificando. Y las relaciones de indeterminación tienen mucho que ver, mucha conexión con esta idea de perturbación del sistema físico cuando uno lo está investigando. ¿De acuerdo? Pues bien, creo que es muy interesante esta idea de la doble rendija. Hay una charla sobre el experimento de la doble rendija dada por Richard Feynman, un gran físico del siglo XX, que es maravillosa, donde se explica con todo lujo de detalle este experimento y da una idea también, pues un poco de esta idea de la dualidad onda-corpúsculo y del principio de indeterminación. Creo que hemos hecho una trayectoria breve pero completa de las efemérides más importantes del formalismo cuántico y hemos comentado tanto la dualidad onda-partícula como los principios de indeterminación como dos pilares fundamentales de esta nueva teoría cuántica que se desarrolló a principios del siglo XX y que se ha convertido en la teoría más exitosa de la historia, pues es la que más predicciones ha sido capaz de hacer, de llevar a cabo y de mantenerse intacta, digamos, con pocas modificaciones desde su nacimiento, como hemos visto en los años 20.